Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Sepúlveda de la Escuela de Música Resonancia y en esta ocasión quisiera compartir contigo una carta que me envió un suscriptor llamado Sergio Jara, en el cual hace una serie de preguntas que yo estoy seguro que te van a interesar también conocer. Si tú estás buscando aprender un instrumento, ya sea canto, piano, violín, guitarra, o para ti o para tus hijos, quisiera que te quedaras en este video porque va a ser bien interesante. Entonces yo voy a proceder a leer la carta de Sergio para que tú la conozcas. Entonces yo la tengo acá. Entonces, procedo a leerla. Hola Miguel, mi nombre es Sergio Jara. Desde hace tiempo que te sigo por redes sociales y primero que nada quisiera agradecer los contenidos que compartes porque para mí son muy importantes y me han servido mucho. Y yo te agradezco, Sergio, que tú estés enviando estas cartas porque para mí y para la escuela en general, los profesores, es muy importante tener este feedback y es muy motivante para seguir adelante además. Así que te agradezco mucho. Bueno, prosigo. Pero quisiera comentarte en esta carta lo que a mí en particular me sucede. Yo desde niño que quisiera aprender a tocar piano, pero no existieron los medios en mi familia. Mis padres siempre se enfocaron en que yo tuviera una educación que me permitiese entrar en la universidad. Aunque les hubiese gustado darme la posibilidad de contratar un profesor de piano, les era muy difícil y lejano, ya que como éramos cuatro hermanos, teníamos necesidades más urgentes. Sergio y yo vengo de la misma situación. Somos cuatro hermanos nosotros y, había problemas. La diferencia está que yo vengo de familia de músicos, vengo de una familia en donde la música estaba presente, entonces uno comienza de chiquitito practicando, yo tocaba el bombo, practicaba en un grupo folclórico y por ahí comencé yo. Pero entiendo lo que sucede porque eso es muy común. Eh, bueno, cuando aparece Internet y YouTube, encontré la oportunidad de aprender mirando videos de otros músicos que intentan enseñar con tutoriales. Intenté muchas veces, pero por más que practicaba los consejos que daban en sus tutoriales, me ganaba la frustración de no poder sacar las canciones como les sale a ellos. Claro. Intenté con unos videos que se llaman Sintesia, que es un juego de computadora que permite aprender a tocar. Pero resulta que llega un momento en que no entiendo cómo se debe tocar y se vuelve muy enredado. Muchas personas que enseñan dicen muchas palabras que no entiendo, como dominante séptima o tónica, o escalas mayores, menores, etcétera. Como verás, tengo un enredo muy grande y no sé por dónde comenzar. A veces me viene una inspiración y me dan ganas de tocar mucho rato, y termina doliendo el brazo derecho. Eso es bueno. En fin, tengo muchas dudas y quisiera que pudieses aclararlas y aconsejarme para poder seguir de manera que pueda tocar como la gente que es capaz de subir videos a YouTube. No deseo ser un gran pianista, pero sí una persona que disfruta de tocar algunas canciones que me gustan. Te deseo mucho éxito y reitero mi agradecimiento por todo lo que has hecho con la Escuela de Música Resonancia. Bueno, Sergio, yo te agradezco a ti esta carta y lo primero que quiero decirte que si te duele el brazo, no sigas tocando. ¿Ya? No debe doler nunca ningún músculo cuando tocas un instrumento. Eso puede generar lesiones y no queremos que te lesiones. Por lo tanto, si te duele al tocar piano, al tocar violín, al tocar guitarra o al cantar te duele la garganta, por ejemplo, es un aviso del cuerpo y eso significa que hay que detenerse porque probablemente hay una tensión. En la música ocurre lo siguiente, cuando hay una tensión en alguna articulación o en algún músculo, esa tensión obstaculiza la conexión entre tus emociones y la música que estás haciendo. Entonces, nunca es bueno
tocar demasiado tensionado. Siempre hay una pequeña tensión, pero eso se tiene que manejar y controlar a través de ejercicios de relajación y en general de la técnica que enseñamos en la escuela de resonancia. Por lo tanto, Sergio, por favor, si te duele el brazo, no sigas tocando y descansa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Sergio no es capaz de aprender mirando tutoriales de YouTube? Porque resulta que los tutoriales o aprenderse una canción a veces son de dificultades que son muy complejas, que requieren una preparación a- anterior a poder tocar. Por ejemplo, hay canciones que ocupan acordes con inversiones o posiciones o muchas posiciones y las cuales la mano no está preparada. O en el caso de los cantantes, por ejemplo, que tienen notas que no existen en su cuerpo, que no ha logrado. En el caso del violín, posiciones que no conoce, que nunca ha tocado. En el caso de la guitarra, quizás pueden ser también posiciones que no conoce o no entiende el diapasón de la guitarra como para poder hacerlo. Entonces, solamente aprenden por imitación, pero sin comprender lo que realmente se está tocando. Y no olvidemos que nosotros, más que tocar un instrumento, hacemos música. Y la música tiene sus patrones, tiene su lenguaje, y eso es lo que yo quiero enseñarte y mostrarte cómo nosotros en la música, en la escuela de música de resonancia, enseñamos a pensar como músico. ¿Y qué significa pensar como músico? Es ir abriendo la conciencia de algunas palabras, algunos conceptos que al principio son cuatro, obviamente son mucho más, pero yo aquí te presento cuatro conceptos que son fundamentales, que te abren al mundo de la música. Y quisiera pasar a ello, a explicarte cuáles son esos cuatro principios. Ya, y aquí yo hice una pequeña presentación para que se vea más bonito. Entonces aquí tenemos los cuatro principios que enseñamos en general y que en la medida que se van especializando, en la medida que vas avanzando, vas a ir aprendiendo mucho más principios. Pero aquí te presento los cuatro primeros que enseñamos. El primer principio es la conciencia de la posición. Para cualquier instrumento se estudian posiciones. En el piano, por ejemplo, lo primero que hacemos es asentarnos correctamente, cuidar la espalda, la posición de la cabeza, conciencia en general del cuerpo, ¿ya? En cosas un poco más específicas del piano enseñamos, por ejemplo, la posición del do, la posición del re, etcétera, etcétera. En la medida que vas avanzando en conocimiento de posiciones, también vas avanzando en tu capacidad de tocar canciones, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que enseñamos son posiciones a través de ejercicios, de repetición, de manera relajada, de tal manera de que tu memoria muscular empiece a funcionar. ¿Ya? Las posiciones es súper importante, tener esa conciencia. La conciencia de que estás, por ejemplo, poniendo tenso un hombro, el cuello, los pies. Esa conciencia es súper importante. Entonces nosotros trabajamos mucho eso. Un segundo principio está en la conciencia de los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son distancias que hay entre una altura y otra. Nosotros los músicos a las notas, el do, re, mi, fa, sol, le llamamos alturas. Y esas alturas tienen distancias. Los cantantes trabajan afinación, por ejemplo. Nosotros los pianistas trabajamos aprendernos esas distancias para que queden grabadas en tu memoria muscular de manera de que cuando tú los reconoces en una partitura, por ejemplo, esa sensación que está grabada la puedes invocar y eso permite la fluidez de tocar. Entonces, el ángulo o la piedra angular de la teoría musical está en los intervalos. Por lo tanto, tienes que tomar conciencia de los intervalos. Y ahí es donde empieza la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Acordes con séptimas, por ejemplo. Son intervalos que hay que ir conociendo, que hay que irlos cantando, que hay que irlos reconociendo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el segundo principio. El tercer principio es la conciencia del tiempo. El tiempo es
algo bien misterioso, pero la música funciona con el tiempo. El tiempo nos da el carácter, nos da la energía emocional con que se toca la música. ¿Entiendes? Nos da, finalmente, es lo que permite que hayan ritmos. Nosotros el tiempo lo medimos con compases. Cuando decimos 3/4, 4/4, estamos tomando conciencia del tiempo, de cuántos tiempos hay que contar entre un ritmo. Porque el tiempo y el ritmo, que nosotros hacemos una diferencia entre el tiempo y el ritmo, ¿ah? Eh, nos dice cuándo hay que tocar y cuándo no hay que tocar. ¿Ya? Los músicos dividimos la música que tocamos en pequeños tiempos y eso nos da como, como resultado el concepto del pulso. Entonces, en la medida que tú sientes el tiempo o sientes el pulso, vas a saber cómo tocarlo, cuándo tocar algo, cuándo está a tiempo, cuándo está a destiempo. La conciencia del tiempo, por ejemplo, permite que tú puedas tocar en grupo, porque si tú tienes un tiempo, llevas tu tiempo, el grupo, vas a poder hacer música con otra persona, si no sería imposible poder coordinarse, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la conciencia del tiempo es un hábito que nosotros lo trabajamos de distintas maneras. A veces con ejercicios tocando con una grabación, a veces contando el tiempo. En general eso se trabaja en clase y los profesores de la Escuela de Resonancia ponen mucho hincapié en eso, en que tú tengas una conciencia del uso correcto del tiempo. Hay instrumentos como el metrónomo que a veces se ocupan, pero hay varias formas de trabajar. El cuarto principio es muy importante, el hábito de practicar lento, y en el caso de los cantantes, porque practicar lento implica, por ejemplo, que les pueda faltar el aire, tiene que ver con el hábito de la respiración adecuada, ya en el momento preciso. Nosotros los pianistas tenemos que ser capaces de tocar lento, de practicar lento, porque esa es la manera en donde el cerebro va realmente a aprender. Entonces hay una diferencia entre tocar y estudiar. Si tú tocas, eh, siempre estás tocando, vas a tocar en el tiempo ideal, ¿cierto? Tú conoces una canción y esta canción yo la toco en un tiempo y siempre las tratas de tocar igual. Pero el problema es que siempre te vas a equivocar en el mismo punto. Para poder solucionar los problemas que pueden aparecer, es súper importante ser capaz de, es como hacer un zoom y tocar lento, independiente a cómo debería sonar después. Es decir, hay que desdoblarse un poco del resultado final y ser capaz de poder tocar todo proporcionalmente, correctamente, pero en un tiempo lento. Eso le va a dar tiempo a tu cerebro de aprender correctamente. Este hábito de practicar lento es sumamente importante y lo que va a marcar la diferencia entre tocar bien y tocar mal. Tocar limpio o tocar sucio. ¿Entiendes? Por lo tanto, esos hábitos son esenciales para poder comenzar. Con respecto al tiempo, yo quisiera decir que para poder practicar requieres, ojalá, entre media hora y una hora de tocar para poder practicar, o sea, de práctica, de manera que ese tiempo lo usamos correctamente. Entonces, como verás, hay mucha diferencia entre dedicarse a mirar videos de YouTube a estudiar con una guía adecuada. Y nosotros en la Escuela de Música Resonancia enseñamos con guías adecuadas. A veces utilizamos métodos y dependiendo de lo que requiere la persona, buscamos el método adecuado. Hay personas que solamente quieren aprender canciones, hay personas que quieren ir por el carril de la música clásica, hay personas que quieren aprender tienen distintos objetivos. Entonces, en una clase de prueba, nosotros establecemos ese objetivo. Por lo tanto, yo hoy día quisiera dejarte invitado para el sábado 19 de diciembre
a las 20 horas, en donde vamos a hacer una audición con nuestros estudiantes más destacados. Y ahí, en esa audición, tú vas a poder ver cómo estos principios son realmente efectivos y logramos resultados y casos de éxito con nuestros estudiantes. Así que yo voy a dejar debajo de este video un enlace para que tú le puedas hacer clic aquí abajito, clic, y puedas inscribirte y puedas asistir absolutamente gratuito y ver el resultado de la Escuela de Resonancia en vivo, en una transmisión online, porque como estamos en tiempos pandémicos, vamos a hacer, o el concierto que hacemos todos los años en forma presencial, este año lo vamos a hacer en forma virtual. Así es que eso, pues, mi querido amigo, mi querida amiga, por favor inscríbete en este concierto para que puedas ver y vamos a compartir un buen rato, vamos a conocernos, vamos a entrevistar a nuestros estudiantes y tú vas a poder ver de primera fuente lo potente de estos principios puestos en práctica. Así que sin más que decir, inscríbete para el concierto del 19 a las 20 horas para que estemos todos juntos y nos conozcamos en este lugar. Un abrazo grande y muchas gracias por la atención a este video. Te mando un abrazo. Soy Miguel Sepúlveda de la Escuela de Música Resonancia. Que te vaya muy bien y nos vemos.